estoy con Estela Valenzuela, que estamos celebrando 15 años del calendario de Cantinas, amiga. Qué padre, muchas felicidades. A ver, y siempre es una plática simple, sencilla, una plática cantinera de la vida. Hace 15 años, ¿dónde andabas? Bueno, primero que nada, Estela Valenzuela, ¿cómo se define Estela Valenzuela? Estela Valenzuela creo que es una mujer activa, creativa, amo a mi familia y me gusta mucho la política. No, y además es una bellísima persona. Debo decir que me dio el placer o la oportunidad de trabajar con ella, cosa que te agradezco muchísimo, amiga. Al contrario, gracias. Y que son cosas que nunca se olvidan, ¿no? O sea, son cosas que a los que les dan de comer, o sea, y no hablar bien de ellos, bueno, más bien, cuando te dan la oportunidad de trabajar con ellos, siempre hay que estar muy agradecidos, y yo te agradezco muchísimo ese tiempo que me permitiste trabajar contigo. Ella es Estela Valenzuela, una gran mujer, y que siempre ha apoyado el calendario de Cantinas. Entonces eso también es importantísimo. ¿Hace 15 años que estabas haciendo? Hace 15 años ya vivía en Querétaro. Uh-huh. ¿De Torreón? Yo soy de Torreón, Coahuila, nací en Torreón, Coahuila. Me vine muy joven a radicar en Querétaro. Mi esposo y yo venimos a Querétaro a la aventura y no decidimos nosotros, fue por azares del destino que venimos a Querétaro, pero al final decidimos quedarnos aquí porque vimos que era una tierra de oportunidades. Yo me enamoré de Querétaro, vi sus cielos azules, de muchas cosas que me gustaron muchísimo de Querétaro. Y con el tiempo me fui quedando, fui arraigándome. Aquí nacieron mis 2 hijos, tengo 2 hijos. Y hace 15 años estaba trabajando en el municipio de Querétaro justo. Okay. Hay que decir que Estela Valenzuela es reportera. Y sí. Reportera de esas agudísimas. O sea, te quejabas y eras igual. Me quejaba, sí. Es una oportunidad de estar que te da la vida y te da Dios y la gente con la que te vas rodeando, de estar en un lado y estar del otro. Sí, claro. Es decir, estar de un lado como reportero integrado a una plantilla de medios de comunicación y estar del otro lado con el gobierno en áreas de comunicación social. Entonces te hace tener una visión más amplia del trabajo de unos y el trabajo de otros. Y luego toca la fortuna o el destino nos lleva a que seas la comunicadora de Marcos Aguilar. Sí. Un personaje, sin duda, un animal político, ¿no? Sí, la verdad es que trabajar con Marcos Aguilar ha sido una gran oportunidad y un reto que le agradezco mucho. Fue una gran oportunidad. Y no es sencillo la comunicación. No, porque cuando trabajas con un personaje tan polémico y con tantas ideas innovadoras, no es tan sencillo comunicar esta parte a las audiencias. Es un trabajo difícil, tienes que ser muy creativo, hay altas y bajas y todo el tiempo hay actividad y movimiento. Es una tarea complicada, es un gran reto, más que complicado es un gran reto, encontrar los equilibrios. Bueno, ¿usted algo de tomar? A mí me trae una limonada con agua natural. Sí, con mucho gusto. Es lo mismo, vodka. Un vodka, solo traigo uno. Pero además, ser mujer en un si es un mundo de hombres los medios, parece ser así. Fíjate que yo tengo muchos años en los medios de comunicación involucrada con ellos y creo que antes era aún más cuando yo empecé, un mundo de hombres. Yo me acuerdo que cuando yo empecé en los medios de comunicación en mi tierra natal, era muy joven y entonces, y en mi tierra hace muchísimo calor, pero del bueno, ¿no? O sea, llegábamos a tener 40, 39 grados de temperatura, entonces usaban faldas cortas y shorts. Entonces yo me acuerdo que me ponía unos shorts, imagínate, para reportear, entonces decían que era la niña de los shortcitos cortos, de los pantaloncitos cortos, porque hacía mucho calor. Ahí hicieron un medio de muchos hombres en aquel tiempo. Conforme ha pasado el tiempo y los años, yo me he dado cuenta que hoy cada día más mujeres se suman a la actividad periodística. Y te tocó la coyuntura de que la comunicadora de gobierno del estado, mujer. Sí, es una coyuntura bien importante. Y luego tú estabas con Marcos, ¿no? Sí. ¿Cómo lo veías? Fíjate que fue un reto bien importante en mi vida. Yo estoy bien agradecida con Dios y estoy bien agradecida con las personas que me he topado en mi vida. Y una de esas, obviamente, ya lo comentabas tú, fue Marcos Aguilar al darme esta oportunidad. Y fue un reto porque yo creo que también para los directores y para los medios de comunicación, aunque ya había habido en el municipio una coordinadora, que era Adriana Ballesteros. Adriana. ¿Trabajaste con ella? Yo trabajé con Adriana Ballesteros.
yo trabajé con Adriana Ballesteros, que esa fue mi primera etapa en el municipio. Alguna, o sea, Sí. Creo que Sí. alguna dificilísima luego la licenciada Ballesteros. La licenciada Ballesteros es Comunicadora del señor Armando Rivera, para contextualizar, que Ajá. también es otro persona casa. Es otro personaje y fíjate lo que es la vida. Yo entré a comunicación social. Yo tengo 2 etapas en el municipio. Bueno, en varias partes, porque te voy a explicar que yo estoy muy orgullosa de la parte en la que he podido comunicarme en diferentes momentos de mi vida con la clase política y en áreas de comunicación. Yo estuve en el Tribunal Superior de Justicia en el área de comunicación con Miguel Ángel Pérez, que en paz descanse. Estuve en el área de comunicación social con él. Y después estuve en Gobierno del Estado. Estuve con Adriana Ballesteros cuando fue el primer gobernador panista, que fue Ignacio Loyola. Entonces, ese tránsito, imagínate, era un cambio enorme en un área de comunicación social y yo estuve ahí, yo lo viví. Y Adriana Ballesteros me dio la oportunidad de trabajar con ella y aprendí muchísimo en esa etapa de mi vida. Después voy a trabajar al Congreso, hago la campaña con Marcos Aguilar y voy a trabajar al Congreso local. Y entonces yo cuando pensaba en todas estas áreas de comunicación y en lo que hacía, yo decía, la única que me falta es el municipio como coordinadora. Y regresé a la coordinación, fíjate lo que es la vida, regreso a la coordinación de comunicación social. Yo trabajaba en un área de análisis político, de síntesis y monitoreo y después regreso como coordinadora al área de comunicación social. Fue un honor para mí en los 2 periodos que hice y en los 2 aprendí muchísimo. Pero en ese tiempo pude ver cómo la comunicación y las mujeres iban involucrándose cada vez más con el arte de comunicar. Sí. Dicen que las mujeres somos expertas en comunicar, ¿no? Comunicamos todo el tiempo. Hablan mucho más bien, ¿no? Exactamente. Es decir, hablamos mucho, pero también tenemos muchas formas diferentes de comunicar que el de los hombres. Entonces ha sido un reto. Cuando llego ahí me doy cuenta que está Mariela en Comunicación Social del Estado, estaba Ginette en Comunicación Social del municipio de Corregidora y estaba, no recuerdo ahorita bien el nombre de la persona, pero también había una mujer en Comunicación Social de San Juan del Río. No recuerdo cómo se llama. Noemí. Noemí, exactamente. No recuerdo el apellido de Noemí, pero estaba Noemí. Y ¿Está todavía? Está todavía Sí, con Memo. con Memo. Y entonces te das cuenta que el municipio, el área metropolitana de Querétaro, que siempre es calificado y tachado, yo cada día lo veo menos como tradicionalista y cerrado, pues se daba apertura a las mujeres, ¿no? Y entonces hoy las mujeres ocupaban esos cargos. Y con políticos verdaderamente difíciles. Y con políticos difíciles. Pancho Domínguez no creo que sea muy fácil en esa área de comunicar. Marcos está totalmente dicho que no es fácil porque hace lo que no le aconsejaba, Sí. yo creo que lo hacía al revés. Sí, Y sí puede. Curi podría ser que sería más livianón, pero yo creo que también no le va. ¿Cuál que mejor le fue? Pero no sé, también. Tiene que ver, yo creo, ¿no? las personalidades y tiene que ver también los espacios. Mientras Mauricio Curi estaba en un municipio de 200,000 personas, Marcos Aguilar gobernaba un municipio de 1,5 millones. Entonces, el número de personas que gobiernan son el número de problemas que tienes, ¿no? Y esa es la audiencia a la que uno como comunicador oficial tienes que transmitir mensajes. Entonces sí fue una parte difícil, pero me tocó como mujer encabezar esa área. Hubo muchos retos. Fíjate que entrevisté a Bichique, al comunicador. Bueno, yo trabajé también con Bichique. Bichique, toda una leyenda urbana. Es una leyenda urbana, claro, claro. Y él me decía que los medios posiblemente están en crisis, pero él dice, bueno, llegamos en ese gobierno con Francisco Garrido, llegamos y tratamos de establecer nuevas formas de comunicación. Y él me decía una cosa que me pareció interesante sobre los medios, que los medios no se respetan a sí mismos. ¿Compartes eso? ¿En qué sentido no se respeta? No, Que ¿cómo lo planteaba? muchas veces lo que reclaman al interior no lo cumplen. Sí, creo que es muy... ¿Están en crisis los medios? Sí, creo que están en crisis los medios. Mira, yo pienso, y lo he platicado muchas veces, que los medios de comunicación hoy están en crisis, como está en crisis la clase política del país. Es decir, hay una crisis social muy importante que no se le escapa a los medios de comunicación. Eso lo tengo yo claro porque lo viví. En el caso específico del periodo de Marcos Aguilar, entra un tema que cambia,
¿cómo decirte?, el camino tradicional del medio de comunicación, que son las redes sociales. Eso transforma la forma de comunicar. Veníamos adecuándonos a un medio de comunicación donde nada más los medios de comunicación tenían un peso, y sin embargo en este periodo las redes sociales adquieren otra proporción, y es otro reto que yo pienso que Miguel Ángel y los que están atrás de mí no enfrentaron, pero los que van adelante obviamente enfrentarán, que es la inmediatez. O sea, yo hoy lo digo aquí y hoy ya está arriba, en este momento que lo está declarando. Sí, o sea, ya no solo una foto y está entrevistando a... Ya. Y si hay un Face Live rapidísimo, en ese momento ya lo que dijiste se dijo. Y no hay manera de echar para atrás 3 pasitos, se puede modificar, hacer una estrategia, pero lo que se dice ya está arriba, ya está en línea. Y eso implica un mayor reto, ¿no? Porque es muy rápido. ¿Y lo han logrado superar los medios? Yo creo que, bueno, esa es la parte del gobierno, ¿no? Y por otra parte los medios. O sea, los medios también cómo enfrentan la crisis de las redes sociales, ¿no? De los portales digitales, cómo se modernizan, cuál es el camino, qué es lo que impera, el papel sobre la tecnología, sobre la red social, sobre la inmediatez de lo tecnológico. Bueno, ¿tú tienes Twitter? Sí, tengo Twitter, licenciado, ya tengo Twitter. Así, Estela Valenzuela. Estela Valenzuela, con foto y mucho. todo. No, la verdad es que Yo te había buscado y nunca te vi. yo creo que si me buscas ahora me vas a encontrar. Ok, perfecto, te voy a buscar. Eso es un tema que va a cambiar, que ha cambiado la comunicación. Pero te insisto, no solamente para los comunicadores, sino también para los medios, porque, por ejemplo, los periódicos tienen que dar el gran paso, ¿no? Tienen que dar el gran paso a los portales digitales. Esa es la tendencia. Y entonces a veces se resisten porque tú te das cuenta que ellos respetan el formato del papel. Entonces sobre el papel primero imprimen y cuando sale la información entonces la suben a la red. Y además, también los periódicos deben de pensar en unas personas que son muy importantes, que vienen siendo los voceadores. Claro. Se acaba el periódico, se acaba el... ¿Aprovecho? Muchísimas gracias. Estamos en Chava Invita, por cierto, amiga. Sí. Que no sé si sepas, pero en el 2003 se cayó el techo. No sabía. Cerraron la puerta. A la hora de cerrar se cayó el techo. Fíjate que yo siempre había escuchado de Chavo Invita y nunca había venido. Entonces, la verdad, sí, luego me gusta ir a alguna que otra cantina. Sí. Bueno, es que además cerca de eso es súper, otra cosa, ¿no? Su esposo Sí. es buenísima onda y además Sí. le gusta también el ambiente Le cantinesco, gusta el ¿no? ambiente cantinesco, le gusta echar cheve, así diríamos en mi tierra. Oye, ¿y Regina Pinta? Regina pinta. Regina es una artista. Sí, Me hace cuadros maravillosos, ¿eh? Tiene un gran talento Regina, mi hija. Y además tenías un gran cuadro ahí en tu oficina, ¿no? Tenía un cuadro en mi oficina que me hizo Regina a favor de regalarme. Durante ese periodo que yo trabajaba mucho, Regina iba a clases de pintura y me decía, te tengo una sorpresa. Desde muy chiquita identifiqué que Regina tenía un talento y era artista, pero en esa etapa, salud. Toma cerveza, pero ahorita está tomando... Sí, ahorita está de seria. Uh-huh. Y hizo su cuadro y yo no lo había visto. Sabía que tenía talento porque ya había visto algunas cosas de ella. Pero cuando me llevó ese cuadro a la oficina, me quedé maravillada. Es extraordinario. Y entonces lo puse, porque me lo regaló, y lo puse en mi oficina. Y todos los directores que alguna vez fueron y todos los compañeros reporteros y quien me visitó, no había quien se quedaba viendo un tiempo y después decía, oye, como que el personaje del cuadro me está mirando, ¿no? Porque tenía la mirada del cuadro que me pintó es penetrante. Entonces tiene gran talento. ¿Quién le da clases? Le da clases una maestra que se llama, ahorita no me acuerdo de la maestra, pero me la recomendó Damián Chávez. Damián Chávez. Él me la recomendó, le pedí que me recomendara a alguien y me recomendó a su maestra. ¿Y tu hijo corre? Y mi hijo es un corredor, atleta. Tuve la fortuna de que empezó a hacer también ejercicio muy pequeño y ha tenido medallas deportivas, ha ido a olimpiadas nacionales. Es extraordinario la experiencia. ¿Siendo reportera? ¿Manda? ¿Te gusta reportear? Yo siempre he dicho, y lo voy a volver a repetir, que si alguien me preguntara alguna vez cuál es el trabajo que yo más he disfrutado en mi vida, diría que el de reportera. La reportera de Televisa, ¿verdad? Era reportera de TVQ y cuando ¿De ahí te empecé... recuerdo?
Cuando yo empecé a trabajar en los medios de comunicación, trabajaba en un canal de televisión en Torreón y luego cambié a en Telecable. Y después pasé a Núcleo Radio Televisión en Monclova y estuve en la empresa de Multimedios Estrellas de Oro de Monterrey. También estuve trabajando ahí. Y lo que más me gustó fue la reporteada. Fíjate, ¿cuántos años han pasado de eso? Pero un reportero, en el trabajo de un reportero, todos los días hay algo nuevo, nada se repite. Entonces eso te da, todos los días algo pasa, conoces un lugar, conoces una persona. ¿Hoy conoces una cantina? Hoy conocí una cantina. Entonces todos los días pasan cosas que te hacen la vida atractiva, sabes de todo sabes. Alguien te dice, oye, es que la empresa, sí, a la que fui me llevaron cuando la inauguraron, oye, sí, te vas por acá porque cuando fui a la gira me llevaron por este lado, todo sabes. Entonces me parece que es un trabajo súper interesante y tiene una trascendencia social muy importante. No sé si muchos reporteros le dan el golpe de lo que hacen, pero es muy importante su trabajo. Muchas gracias. Te agradezco mucho. A ti, amigo.